¿Por qué a pesar de que nos pasamos la vida entera tratando de superar nuestros miedos, estos, pues parece que nunca se van? Híjole. ¿Por qué la ansiedad, la preocupación, la inseguridad siempre regresan, a veces, disfrazadas de otra cosa? Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que no hay una sola persona que no se haya sentido así alguna vez. Es como estar en una rueda de hámster, Totalmente. corriendo y corriendo para quedarte exactamente en el mismo lugar. Exacto. Una batalla que parece interminable contra uno mismo. Y para explorar esta pregunta, hoy tenemos un material fascinante. A ver. Es un texto sobre lo que llama alfabetización existencial, que propone una metáfora, híjole, increíblemente poderosa para entender este problema. El árbol del miedo. Me gusta. Desde el nombre ya te da una imagen mental muy clara. Y eso de alfabetización existencial suena, no sé, un poco complejo. Sí, un poco. Pero en el fondo, la fuente lo plantea como algo muy simple. Se trata de aprender a leer nuestra propia experiencia interna, entender las reglas de nuestra mente, no solo reaccionar a ella. Este árbol del miedo sería como el primer capítulo de ese manual, ¿no? Totalmente. Así que la misión de nuestro análisis de hoy es justo esa. Vamos a explorar la idea de que quizás hemos estado intentando resolver el problema del miedo de una forma pues completamente equivocada, atacando los síntomas. Exacto, atacando los síntomas sin entender jamás la causa. El objetivo es desentrañar la estructura completa del miedo psicológico para, como dice el texto, ver su raíz sin esfuerzo ni técnica. Y ahí está la clave, sin esfuerzo. La premisa de este texto es que vivimos en una confusión silenciosa. ¿A qué se refiere? Pues que tratamos nuestros problemas internos, la ansiedad, el enojo, la soledad, como si fueran problemas de afuera, problemas prácticos. O sea, como si la ansiedad fuera una fuga en una tubería y solo tuviéramos que llamar al plomero para que le ponga un parche. Y entonces pasamos la vida poniendo parches. Exactamente. Por eso, esta exploración se va a centrar en por qué ese método universal de atacar miedos específicos uno por uno, pues está destinado al fracaso. La propuesta de esta fuente, que es bastante radical, es que la clave no está en la lucha, sino en la comprensión. De acuerdo. Empecemos justo por esa lucha. El texto introduce un concepto que me pareció genial, la poda interminable. Describe cómo la mayoría de nosotros dedicamos la vida a podar ramas, gestionar la ansiedad por el dinero, superar el miedo a hablar en público, aliviar la angustia de estar solo. Y es una trampa perfecta, porque se siente muy productivo. Estás haciendo algo. Claro. Tachas pendientes de tu lista de miedos. Hoy superé mi miedo a volar. Mañana trabajo en mi inseguridad en las relaciones. Se siente como progreso. Claro, pero aquí viene la frase del autor que es una cubetada de agua fría. Dice, la poda interminable es el método universal y la razón universal del fracaso. Durísimo. Es una afirmación muy dura. Plantea que, aunque parezca que avanzamos al cortar una rama, en realidad solo estamos cambiando la forma del mismo problema, porque la raíz sigue intacta, bombeando la misma savia. Fíjate que lo fascinante de esa idea es que redefine por completo lo que consideramos progreso personal. ¡Claro! Creemos que avanzar es eliminar un miedo, pero según esta fuente, eso es como redecorar una celda. Te sientes mejor por un rato, pero sigues encerrado. ¡Órale! ¡Qué buena imagen! El verdadero avance sería cuestionar la existencia de los barrotes. O sea, la fuente nos invita a dejar de mirar las miles de ramas que nos distraen y a tener el valor de buscar el tronco común del que todas, sin excepción, están surgiendo. Y para que no se quede en algo abstracto, el texto nos ayuda a identificar esas ramas. Las enumera de forma muy clara y creo que vale la pena repasarlas porque son un espejo. A ver, por ejemplo, el miedo social lo define como la mirada ajena como juez. El miedo económico, el clásico perder lo que se tiene o no tener suficiente, que hoy en día es casi el aire que respiramos, ¿no? Sin duda. También está el miedo afectivo, el pánico al abandono, a no ser suficiente, la soledad. Luego se pone más denso con el miedo existencial, al vacío, al sinsentido, a la muerte. Y finalmente, el miedo cotidiano, a equivocarse en el trabajo, a decepcionar a alguien, a perder el control de una situación. Es que es imposible no reconocerse en varias de esas. Son universales. Totalmente.
Y aquí viene la conexión, la idea central. Cada rama parece tener una causa distinta. Sin embargo, todas son expresiones de un único proceso interno. O sea, a primera vista, mi miedo a quedarme sin trabajo no tiene nada que ver con mi miedo a la soledad. Parecen cosas separadas. Pero el texto insiste en que su origen es exactamente el mismo. Y la razón por la que no vemos esa conexión, según la fuente, es porque nuestra mente está entrenada para reaccionar a los efectos y nunca investigar el origen. Es un condicionamiento. Ajá. Operamos con nuestra propia psicología como si fuera una bandeja de entrada de correos. Llega una notificación, ansiedad, tristeza, y la reacción inmediata es archivarla, borrarla o responderla para que se vaya ya. A que desaparezca. Exacto. Pero rara vez nos detenemos a preguntar, ¿quién está enviando todos estos correos y por qué? Entiendo. O sea, estamos todo el día podando estas ramas, pero el árbol sigue creciendo con más y más fuerza. Entonces la pregunta obvia es, ¿cuál es el tronco? ¿De dónde sale toda esta energía que alimenta tantos miedos distintos? Esa es la pregunta que cambia el juego por completo. Y aquí es donde el texto para mí se pone increíble. De verdad me voló la cabeza. A ver, porque dice que la raíz del miedo no está en el mundo exterior. No son las circunstancias, no es la economía, no es tu pareja, no es tu jefe. La raíz está adentro. Y se resume en dos palabras que usamos todos los días, pero que quizás no entendemos del todo: pensamiento y tiempo. Ok, entiendo la lógica, y es muy elegante. Pero me imagino que mucha gente escuchando esto podría pensar, a ver, un momento, mi miedo a no poder pagar la renta este mes no es una película mental, es una posibilidad muy real. Claro. No es peligroso ignorar eso y simplemente observar mis pensamientos. Digo, es una objeción válida. Absolutamente. Y creo que el texto lo aborda más adelante, pero es un punto crucial. No se trata de no actuar en el mundo. Si puedes perder tu casa, claro que tienes que buscar trabajo, hacer un presupuesto, moverte. La acción práctica. Exacto. El texto distingue entre la acción práctica y el sufrimiento psicológico. Una cosa es hacer un plan para pagar la renta, y otra muy distinta es pasar 3 noches sin dormir imaginando el peor escenario posible, sintiéndote un fracaso. Ese sufrimiento extra, esa tortura mental, es de la que habla el texto. Ah, esa es una distinción clave. El miedo del que hablamos no es el instinto de supervivencia que te hace quitar la mano del fuego. No, para nada. Es la narrativa, la historia de terror que nos contamos. Exacto. Y esa narrativa se construye con esos dos ingredientes. La mecánica es esta. El miedo nace cuando el pensamiento deja el presente y Viaja. viaja. Viaja al pasado, a los recuerdos de dolor, o viaja al futuro, a las proyecciones catastróficas. La frase del texto que lo resume todo es brutal. No temes lo que ocurre, temes lo que imaginas. No es el hecho, es la película que tu mente produce sobre el hecho. Y para producir esa película necesita un estudio de cine. Ese estudio es el tiempo psicológico. Ok, el texto es muy claro. No es el tiempo del reloj el que usamos para llegar a una cita. Es un espacio puramente mental. Es el mañana, el qué pasaría si, el ojalá no vuelva a ocurrir lo de la otra vez. Es un tiempo que no existe en la realidad, solo en la cabeza. Es como un lienzo en blanco que el pensamiento usa para pintar sus peores escenarios. Precisamente. Y son inseparables. El pensamiento necesita de ese tiempo para crear miedo, y ese tiempo solo existe porque el pensamiento lo está creando. La fuente dice, son el mismo movimiento. ¡Wow! Y esto nos lleva a la conclusión más radical de todo el análisis. No existe miedo psicológico sin pensamiento. Esta, según el texto, es la observación que derriba todo el árbol. Es una de esas frases que te obliga a detenerte, ¿no? Porque si eso es cierto, cambia todas las reglas del juego. Y para demostrarlo, el texto desglosa lo que llama la mecánica interna del miedo en 6 pasos. Y es importante verlo como un proceso impersonal, como una línea de ensamblaje, no como un defecto nuestro. Si se dan las condiciones, el producto final, el miedo, es inevitable. Vamos a usar un ejemplo súper común. Pensemos en esto. Recibes un email de tu jefe que solo dice, necesito que hablemos mañana a las 9. Uf, el clásico. Paso 1. Ese es el hecho. Es neutro, son solo palabras en una pantalla. Ok. 2. Inmediatamente se activa la memoria. ¿Recuerdas la última vez que tuviste una charla seria y te dieron malas noticias? ¿O te llamaron la atención? Claro. 3. El pensamiento toma esa memoria y proyecta. Seguro hice algo mal, me van a despedir.
4. Luego crea la imagen. Te ves en la oficina, recogiendo tus cosas, la cara de decepción de tu familia, una película completa. Sí. 5. La emoción. El cuerpo, que no distingue entre una amenaza real y una imaginada, reacciona. El estómago se hace un nudo, empiezas a sudar, el corazón se acelera. Y 6, finalmente, el miedo. Confundes esa película mental con la realidad. El miedo no estaba en el email, está en la historia que te acabas de contar en 30 segundos. Es un cortocircuito perfecto. Tu cuerpo está reaccionando a una película como si fuera un documental en vivo. Y lo que enfatiza el autor aquí es liberador. No es tu miedo. Es el miedo que se produce cuando la mente funciona sin comprenderse. Le quita toda la carga personal. ¡Toda! No es que yo sea una persona miedosa. Es que en mí está operando un mecanismo que produce miedo. Eso elimina la culpa, la vergüenza, la sensación de estar roto. Te saca de la ecuación como el culpable. Y lo que decías antes sobre la objeción de la renta nos lleva de forma natural a lo que el texto llama la distinción esencial, Ajá. que según la fuente es el origen de todo nuestro desorden interno. El no entender esta diferencia es lo que causa todo el caos. Exacto. Se trata de diferenciar dos ámbitos donde funciona la mente. Por un lado está el ámbito práctico. Aquí el pensamiento es una herramienta brillante, indispensable. Claro. Sirve para organizar, planificar, diseñar un puente, aprender un idioma, resolver un problema matemático. Es el pensamiento en su lugar haciendo su trabajo. Pero luego está el ámbito psicológico. Aquí hablamos de la identidad, del yo, de las heridas, la soledad, el amor, las expectativas. Y el texto es tajante. En este ámbito, el pensamiento es destructivo. Es un intruso y un generador de miedo. Es la mente tratando de gestionarse a sí misma con la misma herramienta que usa para gestionar el mundo exterior. Es como intentar usar un martillo, una herramienta poderosísima para construir, para hacer una cirugía a corazón abierto. Claro. La herramienta es buena, pero en el contexto equivocado causa un desastre. Esa analogía es perfecta. Entonces el problema no es el pensamiento en sí, sino su aplicación incorrecta. Usamos la lógica y la proyección para intentar resolver la soledad o una herida de abandono. Y ahí es donde se genera el conflicto y el miedo. Por eso la solución que propone el texto no es una guerra contra el pensamiento. No se trata de eliminarlo o de alcanzar un estado de mente en blanco, que es imposible. Claro, Se trata, como dice la fuente, de colocarlo exactamente en su lugar. Es una cuestión de orden interno. ok, entonces llegamos a la pregunta del millón de nuevo. Si ya entendimos la metáfora, la raíz, la mecánica, ¿y ahora qué? ¿Qué significa todo esto en la práctica? ¿El cómo? Claro, la parte que todos esperan. Y la respuesta es, de nuevo, completamente antiintuitiva. La solución propuesta no es una acción, no es una técnica, no es un método de 5 pasos, no es repetir afirmaciones. La solución es una sola palabra: ver. Una palabra que suena muy pasiva, ¿no? Pero que en este contexto es el acto más radical y transformador de todos. Totalmente. ¿Pero qué significa ver aquí? El texto lo describe como darse cuenta, sin juicio, en el momento exacto en que el pensamiento está intentando cruzar la frontera. Hacia lo psicológico. Exacto, hacia el ámbito psicológico. Es la percepción directa de cómo la mente empieza a fabricar una historia sobre una herida, sobre la soledad, sobre ese email del jefe. Y es clave entender que este ver no es pensar sobre el miedo, no es analizarlo. No. Es notar la sensación en tu cuerpo en el momento en que surge. Es sentir ese apretón en el pecho y, en lugar de saltar a la historia del ¿por qué me siento así? Tengo que arreglarlo, es solo notarlo. Ah, mira, ahí está, el mecanismo se acaba de activar. Es como ver una nube pasar en el cielo. No la juzgas, no intentas disolverla con la mente, solo la ves. Es que es un cambio de chip total. Me imagino en medio de un ataque de ansiedad sobre el futuro y en lugar de pelearme con él, la instrucción es solo mirarlo. Solo observarlo. Como si fueras un científico observando una reacción química en un tubo de ensayo. Sin pánico, solo con curiosidad. Mira tú, qué interesante cómo mi mente produce estas sensaciones. Suena simple,
Pero llevarlo a la práctica debe ser dificilísimo. Quizás no es difícil, sino simplemente nuevo. No estamos acostumbrados. Y la consecuencia de ese ver, según el texto, es inevitable. Cuando la raíz, el pensamiento aplicado al yo, deja de alimentarse con nuestra atención y nuestra creencia, el árbol entero se seca. No hay que cortarlo. No, se marchita solo por falta de sustento. Y los resultados que describe son profundos. Dice que sin el pensamiento psicológico, la soledad no duele, porque es solo el hecho de estar solo, no una historia de abandono. La herida no se vuelve identidad, es solo un recuerdo, no la definición de quién soy. El yo temeroso se deshace. ¡Wow! Y lo que queda no es un estado místico, es simplemente la vida tal como es, sin interpretación. Vivir el hecho, no la historia sobre el hecho. Una vida sin el eco constante del pasado y sin la sombra proyectada del futuro. En resumen, la idea principal de todo este análisis es que la liberación del miedo no es el resultado de una batalla ganada. No, es el resultado de una distinción clara y precisa. Pensamiento para lo práctico, para lo externo, y un silencio natural, una observación para lo interno. Una división del trabajo dentro de la mente. Y lo más interesante es que el texto sugiere que este orden no se impone, ocurre por sí solo cuando uno simplemente ve el desorden. Exacto. Y cuando la mente se ordena, la vida deja de ser un campo de batalla. El miedo ya no necesita ser vencido porque su raíz, ese movimiento erróneo del pensamiento, ha sido comprendida. Es un cambio de paradigma completo. Pasar de la guerra a la observación, del control a la comprensión. Totalmente. Y si tuviera que dejar una reflexión final, una idea para que la gente se quede pensando sería esta. El texto sugiere que el miedo no es un enemigo que deba ser vencido, sino una sombra proyectada por un malentendido fundamental sobre cómo funciona nuestra mente. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasaría si en lugar de luchar constantemente contra nuestras sombras, simplemente nos detuviéramos a observar con curiosidad la luz y el objeto que las están creando?